Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y a continuación vamos a presentar el subtema 3.2, el cual lleva por nombre Selección de los instrumentos de medición de las variables a controlar. El equipo está conformado por Agustín Madrigal Luis, Cruz Gallegos Isaac, Fernández Domínguez Jesús Rey, Guzmán García Omar de Jesús, Méndez Osorio Julia Vanessa y su servidor Mauricio Dina Ortiz. Ok, primero tenemos la introducción. La instrumentación industrial es el grupo de equipamientos y dispositivos que sirven a los ingenieros o técnicos justamente para medir, convertir y registrar variables de un proceso, y luego transmitirlas, evaluarlas y controlarlas con tales fines. En un instrumento de medición es aquel que permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad, por comparación a un elemento estandarizado, el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor o número mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Además, hay productos complementarios dedicados a la adquisición de datos y automatización para dejar los procesos de medición y control cada vez más rápidos, eficientes y a costes más reducidos. Ok, a continuación vamos a hablar de los medidores de temperatura, pero primero hay que definir como una pequeña introducción acerca de esto. La temperatura es una de las principales variables que afectan el curso de los procesos químicos. Por tal razón, esta variable debe ser medida con la mayor exactitud posible para poder controlarla adecuadamente. Entre los principales instrumentos que se utilizan para la medición de temperatura se tiene el termocuplas. Este elemento se basa en el hecho de que un diferencial de potencia de orden milivoltios se genera en un circuito continuo de dos alambres metálicos diferentes. La señal varía con la temperatura de la junta caliente y las termocuplas de hierro constante son comúnmente usadas en el rango de temperatura desde 0 hasta 1300 grados Fahrenheit. Como siguiente punto tenemos los termómetros de resistencia. Estos elementos se basan en el hecho de que los metales cambian su resistencia eléctrica cuando se someten a un cambio de temperaturas. Ok, como siguiente dispositivo para medición tenemos lo que es el termómetro lleno. Los termómetros llenos de sistema lleno, mejor dicho, se diseñan para proporcionar una indicación de la temperatura a cierta distancia del punto de medición. El elemento sensible o medición, en este caso vulva o ampolla, tiene un gas o un líquido que cambia de volumen, presión o presión de vapor con la temperatura. Este cambio se comunica por medio de un tubo capilar al tubo de bordón u otro dispositivo sensible a la presión y el volumen. Estos dispositivos, debido a su simplicidad, se utilizan con mayor frecuencia en los procesos industriales. Tenemos los termómetros bimetálicos. El bimetal termostático se define como un material compuesto que consta de tiras de dos o más metales unidos entre sí. Debido a los diferentes índices de expansión de sus componentes, esta composición tiende a cambiar de curvatura cuando se somete a una variación de temperatura. Los termostatos bimetálicos se destinan a utilizarse a temperaturas que oscilan entre 1000 grados Fahrenheit hasta menos 300 grados Fahrenheit, e incluso a niveles inferiores. Tenemos de igual manera los termómetros de líquido en capilares de vidrio. Estos tres, bueno, tenemos lo que son tres formas de termómetros de líquido en capilares de vidrio, los cuales son los que están totalmente hechos de vidrio, que vienen de cuello grabado o de escala cerrada. Tenemos el siguiente que es de tubo y escala y el siguiente que tenemos industrial. Ahora, vamos a lo que es el siguiente tema de medidas de presión, por lo cual para entender un poco mejor pues voy a dar una pequeña introducción de igual manera. Decimos que la medición de presión junto a la temperatura y nivel son las variables de proceso más utilizadas en los procesos industriales. No es este el curso en el que se debe explicar físicamente qué consiste la presión, pero sí es bueno indicar que las medidas de presión comúnmente utilizadas en la industria son lo que es la presión relativa o manómetra, la presión absoluta y la presión diferencial. En cuanto a las unidades utilizadas para las presiones, las más utilizadas son bar, kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para la mayoría de los proyectos. En proyectos americanos la unidad de presión por excelencia es el PSI. A continuación tenemos el siguiente medidor, que es indicadores locales de presión. Los indicadores de presión o manómetros más utilizados son los basados en el tubo Bourdon. El tubo Bourdon es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo al aumentar la presión en el interior del tubo.
Este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. El efecto es similar al producido por un matasuegras. El metal solo se puede deformar dentro de un rango limitado para que éste evite la deformación permanente. El material habitualmente utilizado suele ser acero inoxidable o aleaciones de especiales tipo Hastelloy o monoide. Los rangos de utilización son desde 0 bar a cientos de bar. Bueno, a continuación presentaremos lo que son los interruptores de presión. Los interruptores de presión o presostatos utilizan las mismas tecnologías que los manómetros, con la diferencia que se le incluye un contacto eléctrico calibrado a un valor de presión, de tal manera que dicho contacto cambia de estado cuando el valor de la presión llega a dicho valor. Tenemos lo que serían los transmisores de presión. Este tipo de instrumentos de presión convierten la deformación producida por la presión en señales eléctricas. A continuación relatamos brevemente algunas de las tecnologías más habituales para los transmisores de presión y presión diferencial. En este caso tendríamos transmisiones de presión capacitivos. Son instrumentos que se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. De este modo, se tienen dos condensadores, uno de capacidad fija o de referencia y el otro de capacidad variable. Tienen un tamaño reducido, son robustos y entre 28 a 0,4 y 205 instrumentación y control procesos, 22 adecuados para medidas estadísticas y dinámicas. La precisión es el del orden de 0,2 a 0,5%. Esto se considera bastante buena. Tendríamos los transmisores de presión resistivos. Son instrumentos que se consisten en un elemento elástico, tubo de Bourdon o cápsula, que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la presión. Son instrumentos sencillos y la señal de salida es potente, por lo que no requiere de amplificación, son insensibles a pequeñas variaciones, sensibles a vibraciones y tienen peor estabilidad que otras tecnologías. La precisión es el orden de 1 a 0,2, que esto se encuentra en un rango considerado bastante bajo. Y bueno, tendríamos los medidores de caudal. En cuanto al control de procesos, la medición de caudal es imprescindible para poder realizar control automático, así como para optimizar rendimientos en las unidades de producción aplicando balances de materia. Tenemos los medidores de primógenos. El método más ampliamente utilizado para la medida de caudal entre plantas de procesos es el utilizado por presión diferencial. Para esto se utilizan elementos primarios del tipo tubos Venturi, toberas, tubos Pitot, placas de orificio, tubos anubar. Dentro de los anteriores, el sistema más barato y utilizado son las placas de orificio. Los elementos de primógenos están basados en crear una restricción en la tubería al paso de un fluido, lo que hace aumentar la velocidad disminuyendo al mismo tiempo la presión, permaneciendo la energía total, cinética, potencial e interna constantemente. Ahora, cuando nos referimos a medidores de área variable, por excelencia nos referimos al rotámetro, el cual consta básicamente de un tubo vertical troncocónico, de cristal o con armadura metálica, y en cuyo interior se encuentra un flotador. El fluido entra por la parte inferior del tubo, arrastrando el flotador en dirección ascendente. Al ascender, el flotador va dejando libre un área en forma anular hasta que la fuerza producida por la presión diferencial en las caras superior e inferior del flotador se equilibra. Es por lo tanto un sistema basado en equilibrio de fuerzas. La posición de equilibrio alcanzada por el flotador dentro del tubo es una indicación directa del caudal de paso, marcado sobre el propio tubo o armadura. Esta técnica de medición se utiliza para bajos caudales y fluidos limpios. Su precisión en ese tipo de instrumentos viene a ser más o menos del 0,2%, más o menos, por lo que no son aconsejables cuando se requieren altas precisiones. Tiene alguna limitación en cuanto a instalación, ya cuando hablamos obviamente del montaje vertical, y habitualmente son utilizados para medidas locales. Respecto a medidores de desplazamiento positivo, los medidores de desplazamiento positivo operan de la siguiente manera. Están atrapando un volumen unitario y conocido del líquido, desplazándolo desde la entrada hasta la salida, y contando el número de volúmenes desplazados en un tiempo determinado. Como pueden observar en la imagen, este tipo de medidores son uno de los más comunes porque constan de 3 componentes: la cámara, el desplazador y un mecanismo que cuenta el número de veces que el desplazador se mueve. Existen varios tipos de medidores de tipo de desplazamiento positivo, siendo los más utilizados de las ruedas ovales, helicoidales, tipo pistón, paletas deslizantes y tipo turbina.
Cuando nos referimos a la medición de nivel, quizás sea la que más tecnologías disponen para su medición, y al contrario que el resto de las variables de proceso, existen en el mercado diversos sistemas de medición para las mismas aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de indicadores, por ejemplo, nos referimos a los indicadores de nivel de vidrio. En esta, la medición de nivel es la más utilizada en la industria para indicaciones locales, aunque cada vez es más sustituido por los indicadores de nivel magnético. Se utiliza para líquidos limpios. El depósito requiere de 2 conexiones para conectar el nivel, instalando entre las conexiones del nivel y el depósito unas válvulas de aislamiento para poder separar ambos sistemas. Una de sus ventajas es que es muy sencillo de instalar y barato. Y uno de sus inconvenientes sería que no es válido para fluidos sucios, viscosos, que no permitan instalar dispositivos para retransmitir las señales. Como habíamos mencionado antes, también existen los indicadores de nivel magnético. En este caso, la medición es de las más utilizadas en la industria para indicaciones locales, al igual que el de vidrio. El sistema de medición está basado en el principio de vasos comunicantes, con la diferencia que se sustituye el vidrio transparente por una serie de láminas magnéticas que van cambiando de posición y por lo tanto de color, a medida que detectan nivel. Se utiliza para cualquier tipo de líquidos compatibles con los posibles materiales de construcción. Indicadores de nivel con manómetro. Es una medición de nivel sencilla que se puede utilizar en tanques atmosféricos donde no se requiere una alta precisión. El método consiste en instalar un manómetro diferencial en la parte baja del depósito, con una conexión al tanque y la otra a la atmósfera. De esta manera, el manómetro medirá la columna de agua correspondiente. El manómetro se debe solicitar con la escala en porcentaje o calibrada en mm.ca, etc. El depósito requiere de una sola conexión para conectar el manómetro. Empezamos con otras variables de procesos, medidores de electricidad. Tenemos el amperímetro, el cual en términos generales es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo llamada resistencia shunt. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas, disponiendo de una gama de resistencias shunt. Se puede disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. El amperímetro utiliza un conversor analógico digital para la medida de la caída de tensión en un resistor por el cual circula la corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para presentar en un display numérico el valor de la corriente eléctrica circulante. El amperímetro tiene una resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohmio, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico. Y también tenemos el galvanómetro, el cual es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para determinar y detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica. Para esto aprovechan la desviación que una aguja magnética produce. La función principal del galvanómetro es la de detectar y medir la intensidad de pequeñas corrientes eléctricas y también determinar el sentido. Existen 2 tipos de galvanómetros según el mecanismo interno. Estos son el imán móvil, el cual en este caso la aguja está conectada a los imanes que son los que se mueven cuando la corriente comienza a circular por la bobina, que en este caso es fija. Y el cuadro móvil, el cual es el tipo de galvanómetro que desarrollamos en los párrafos anteriores. En este caso, la aguja está conectada a la bobina que gira cuando la corriente comienza a circular por ella. También hablamos entonces de un ómetro o ohmímetro, que no es más que un sistema o un instrumento, de hecho, que se utiliza para medir la resistencia eléctrica. Hay que recordar que la resistencia es la oposición a una corriente eléctrica. Un microómetro o microómetro permite realizar mediciones de baja resistencia. Un megaómetro para mayor resistencia. La unidad de medida para la resistencia es el ohm u ohmio. En la actualidad, el ómetro suele estar integrado en los multímetros, que son los instrumentos mucho más complejos y multifuncionales, que no solamente miden valor resistivo, también miden lo que es la tensión o voltaje, la intensidad de corriente, etc. De cualquier manera, su escala es diferente, identificada mediante la letra griega omega. Y también contamos con el voltímetro. Es un instrumento de medición que
se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. El voltaje se conoce como la energía potencial eléctrica por unidad de medida, de unidad de carga. Es responsable de la conducción. Entonces, el voltaje es, por ende, responsable de la conducción de una corriente eléctrica de un electrón a otro electrón. Con esto obviamente terminamos nuestra exposición, no sin antes concluir que para seleccionar correctamente un instrumento, necesitamos conocer los datos de sus procesos o aplicación donde se desea instalar el equipo. Generalmente, los usuarios no toman esos datos en cuenta y al final pierden. Es algo que necesitan tomar en cuenta al momento de poder instalar, etcétera, ya que se puede perder tiempo por una alta rotación en sus instrumentos. La configuración para elegir el instrumento siempre estará basada por las características del proceso donde se utilizará. Mostramos nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.